Bueno, ahora vamos a continuar con la segunda parte de unidad 10 de movimiento armónico simple. Bueno, como habíamos quedado en la última transparencia de la clase anterior, para empezar la parte de vectores de rotación o fasores, tenemos la siguiente gráfica en el círculo trigonométrico, la relación entre los vectores del vector posición X, ¿no es cierto? El vector velocidad y el vector aceleración. La figura no está animada para que lo observamos con detenimiento, como a medida que se suceden, digamos, cuando hay una fase inicial de θ cero, mientras hay un desplazamiento de la partícula del Q0 al tiempo t igual a cero, al Q igual a t de t, ¿qué relación hay entre estos tres vectores? El vector posición, el vector velocidad y el vector aceleración. Entonces, el desplazamiento de una partícula que se mueve con un movimiento armónico simple, podemos considerar la componente X, por ejemplo, de un vector de longitud R o bien o Q, ¿sí? O QO, que es una medida de la amplitud, ¿sí? La elongación máxima de esa partícula. Este vector, ¿no es cierto? Vemos que rota en sentido contrario a la aguja del reloj alrededor del punto O con velocidad angular omega, y en cada instante forma un ángulo, ¿no es cierto? Θ igual a omega t más θ cero, con el eje positivo de la X. Entonces respecto al vector R, en función del tiempo, o sea, como la posición de ese vector, en el caso, si queremos ver cómo es el vector velocidad, está desfasado en pi sobre 2 respecto al vector posición que lo, lo observa, ¿sí? El vector aceleración está desfasado en pi, en una medida de pi. Y todos rotan con una velocidad angular constante. Entonces la relación entre ellos, entonces la expresión matemática que registra el valor de esa función, está dado por x igual a proporción de omega t más θ cero, que es lo que ya habíamos visto, el vector velocidad, ¿sí? Está desplazado pi sobre 2, y el vector de aceleración está desplazado un ángulo de pi radianes respecto al vector posición. Y acá lo vemos, por ejemplo, en una figura animada, como sería, acá sobre todo en esta, cómo hay la relación entre este trío de vectores. Vector posición, el azul, ¿no es cierto? El vector velocidad, que es el rojo, y el verde, que corresponde a la aceleración. Y en el cuadro de arriba, cuál es el valor de cada uno según la posición que esté. Recordemos que el movimiento armónico simple, el requisito es que el rozamiento es cero, ¿sí? Bueno, ahora vamos a ver la parte de la dinámica, que en lo que concierne a las fuerzas, ¿no es cierto? Que tiene que ver con la energía, ¿sí? Y la acción de las fuerzas en un movimiento armónico simple. ¿Sí? Eh, Todo esto debido, ¿no es cierto?, a que consideramos al sistema movimiento armónico simple como a un sistema masa resorte. Una partícula de masa m está sometida, supongamos, a un movimiento armónico simple, tiene la aceleración, que ya habíamos visto, la expresión general, aceleración igual a menos omega cuadrado por x, donde x era una función seno o coseno, ¿sí?, de ese movimiento. Conocemos la masa y la aceleración de esa partícula, aplicamos la segunda ley de Newton, recordemos que masa por aceleración,
hacemos el reemplazo correspondiente y me queda, ordenando un poquito, me queda que la fuerza restauradora o la fuerza recuperadora es menos omega cuadrado por la masa y por X. Recordemos la ley de Hooke, que E fuerza también es igual a K por X, donde K era la constante del muelle o resorte, ¿sí? Que, digamos, que en la que está sujeto, ¿no es cierto?, la partícula de masa M. ¿Sí? La pulsación, entonces, y la masa, bueno, acá está puesta la ecuación, la pulsación es una constante, es un valor constante y la masa es constante, entonces podemos asimilar, ¿no es cierto?, haciendo una identificación de términos, decimos que K es igual a omega cuadrado por M, y de esta forma, ¿no es cierto?, K, como dijimos, la constante elástica o recuperadora que se mide en el sistema internacional como Newton sobre metro. Desde acá, perdón, volvemos un poquito, podemos sacar entonces que la pulsación, ¿sí?, sería igual a la raíz cuadrada de K sobre M. Si hacen el pasaje de término correspondiente, conociendo la constante del resorte y la masa de la partícula, ¿sí?, puedo determinar la pulsación. Entonces vemos que en el más la fuerza responsable es directamente proporcional, la fuerza responsable a la elongación o al desplazamiento de la partícula y opuesta a eso. Entonces, como decíamos, entonces reencontramos que omega, o sea, la pulsación es la raíz cuadrada de K sobre M. Recordando que también que a la pulsación, omega, la podemos poner en función, ya sea en función del periodo o de la frecuencia, ¿sí? 2pi sobre t, podemos entonces hacer el reemplazo correspondiente y decir que el periodo tiene, la expresión para encontrar el periodo tiene esta forma, va a ser igual a 2pi por la raíz cuadrada de m sobre k, ¿sí? O sea que vemos que estas son constantes, k es constante, ¿sí? Y está en función de la masa de la partícula. Y la frecuencia, teniendo en cuenta que la frecuencia es la inversa del periodo, lo único que podemos hacer es invertir esta ecuación para obtener la frecuencia. Se observa entonces que el periodo y la frecuencia dependen exclusivamente de la constante, del resorte y de la masa. A pesar de que son constantes, bueno, va a depender de esas características del sistema masa-resorte. Ahora veamos la parte de energía, teniendo en cuenta cómo representábamos el movimiento oscilatorio de una partícula que se mueve con este tipo de movimiento entre dos posiciones extremas menos A y A, ¿sí? Recordemos, acá volvemos a poner la animación anterior, ¿sí? Y dibujamos acá en esta línea vertical justamente para marcar los límites de la posición a la que llega esa partícula, de las posiciones límite. Ponemos ahí porque acá vamos a hacer unos dibujos y acá vamos a representar cuál es el valor de la fuerza restauradora, según el eje X, ¿no es cierto? ¿Cómo sería el valor de la fuerza? Recordemos que F igual a menos K por X, ya es una recta con pendiente negativa que pasa por el origen, ¿sí? La tenemos ahí dibujada, ¿sí? Menos K por X. Y fíjense que acá tenemos la partícula, esa escrita roja que aparece ahí me está representando la partícula en una determinada posición X. Y observemos, ¿sí?, que en este caso está en la posición extrema. Recordemos la interpretación del trabajo, ¿sí? La interpretación, que el trabajo era el producto de la fuerza por la distancia, ¿sí?, o por el desplazamiento.
Entonces, en este caso, es la figura, la superficie, ¿sí? Que se forma acá con respecto al eje X, es un triángulo, ¿sí? Y, y la área representativa del producto de F por X es el trabajo. Y en este caso, es, como dijimos, es un triángulo, entonces es la superficie de un triángulo es base por altura sobre 2. Entonces recordemos que un medio de K por X cuadrado, ¿no es cierto? Si hacemos el trabajo, es base por altura, fuerza, ¿sí? Sería este valor de fuerza, por X, que sería la base, ¿no es cierto? Dividido en 2. ¿Sí? Entonces, directamente que la representación gráfica del área de la curva debajo de esa recta con respecto al eje X me va a dar esta ecuación. Si representamos la energía, recordemos que el trabajo, la medida del trabajo, es modificar la energía cinética del sistema. Entonces, si graficamos, en este caso tenemos la energía potencial, ¿sí? Es en términos de la ecuación, en función de X, esta es la ecuación de una parábola, ¿sí? La energía, la energía potencial, la función de una parábola, entonces cuando X igual a cero, la energía potencial es cero, y para la máxima elongación, bueno, será la máxima energía potencial. Por otro lado, también teníamos que la energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Es decir, si reemplazamos la velocidad, recordemos lo que está el término de entre corchetes, que la velocidad es omega raíz cuadrada de a cuadrado menos x cuadrado elevado al cuadrado, ¿sí? Entonces me queda esta expresión. O sea que también es la ecuación de una parábola, ¿sí? Pero fijémonos la forma que, donde k, por ejemplo, de k es omega cuadrado. O sea, eso sería si hacemos la representación, fíjense que es parecida, ¿sí? Similar. Esas dos, ¿qué me surge? Que la energía cinética es un medio de K, ¿ve? Hacemos la analogía de los términos, ¿sí? Omega, K o M, masa por omega cuadrado, y me queda esto. O sea que tenemos las expresiones de la energía potencial y de la energía cinética para una partícula que realiza un movimiento armónico simple, un movimiento oscilatorio, ¿sí? Las dos tienen función de la parábola. Fijémonos entonces la verde, que está puesta acá con color verde, la energía potencial, y acá en lila, violeta, la energía cinética es también la ecuación de una parábola. Entonces, y la energía mecánica total, recordemos que la energía mecánica total es la suma de la energía potencial más la energía cinética, ¿sí? Entonces va a estar dada por el límite de, digamos, de A, o sea, este valor, si este es menos A y A. Entonces, cuando X valga, supongamos, la energía cinética, cuando X está en este punto, ¿sí? X igual a A, entonces A cuadrado menos A cuadrado de cero, la energía cinética es cero. Está hacia acá la energía cinética. Y cuando X es cero, o sea, estamos en este punto, la energía cinética va a ser máxima. ¿Sí? Ocurre lo mismo, pero haciendo el mismo análisis, o sea, cuando la energía cinética es máxima, ¿sí? La energía potencial es cero, ¿sí? Y viceversa, ¿sí? De tal manera que la sumatoria de ambas energías es una constante que está acotada, ambas funciones están acotadas por esta línea horizontal, ¿sí? O sea que si nosotros tenemos en una posición X la energía cinética sería desde acá, donde está indicando el cursor hasta la línea verde, ¿sí? Sería la energía cinética de ese movimiento armónico. Y desde acá hasta acá, la línea violeta sería la energía potencial. De tal manera que la suma de ese vector más este otro vector me va a dar siempre el vector, perdón, el valor de la energía mecánica total. ¿Mm? Entonces, vemos que es una constante. Si hacemos el desarrollo, reemplazamos hacemos la suma de ambas ecuaciones, vamos a ver que la energía mecánica es 2
el duplo de la masa por pi al cuadrado, velocidad al cuadrado, omega al cuadrado, y es una constante. ¿Mm? Y bueno, acá tenemos cómo varía la posición en una representación fija de la partícula para X a medida que vuelve, ¿sí? Y después vuelve a retornar y así sucesivamente, cómo va variando la energía cinética y la energía potencial en verde. De tal manera que la suma siempre está acotada por esta línea horizontal paralela al eje de la X. Esas serían las expresiones para la energía del movimiento armónico simple. Entonces, acá una vez más la reemplazamos. Acá tenemos la energía potencial. Bueno, es lo que le decía anteriormente. Si esta es la energía potencial, ¿sí? El resto para llegar a este tope, a esta cota, que me da la energía mecánica, que es igual a esto, se puede encontrar. Si este es el valor de la potencial, lo que resta, el segmento, es para completar el valor de la energía mecánica. Sería la representación gráfica. Entonces, la energía mecánica del movimiento armónico permanece constante mientras no existan fuerzas que son disipativas. Recordemos que el movimiento armónico siempre una de las condiciones es que no había rozamiento en el movimiento de esa partícula. Entonces hay una transformación continua de energía potencial en cinética y viceversa. ¿Eh? Recordemos acá, a ver, veamos si está puesta. Bueno, la curva de la energía, la gráfica de la energía cinética sería, como ya la vimos recién, sería una parábola que está invertida, ¿cierto? A ver, perdón, volvamos. Ahí está. ¿Eh? Entonces representamos X en función del tiempo, y en función cómo es X, reemplazamos el, el, el en esta otra gráfica, donde representamos la energía potencial en función del tiempo según la posición de la partícula. ¿Sí? O sea, cuando la partícula, por ejemplo, tiene el valor de más A, ¿sí? Entonces reemplazamos acá, a cuadrado, entonces te damos acá. Cuando x igual a 0, x igual a 0, y x igual a 0, entonces x igual a 0, entonces 0 tenemos acá, entonces la energía potencial, ¿sí? También va a ser 0. Cuando x igual a, bueno, volvemos así, a su vez, en el caso de la energía cinética, ¿sí? Recordemos cuando x es igual a 0, tenemos la energía cinética máxima. ¿Por qué? Porque la energía potencial es 0. O sea, se complementan para llegar al valor de la energía mecánica, siempre constante. ¿Sí? Bien. Eh, entonces, habíamos visto el reemplazo, eh, cómo era, si vemos un poquito más de detalle, habíamos llegado a esta expresión, que la energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Recurrimos o revisamos un poquito para atrás, que era igual a la velocidad, reemplazamos ese valor, hacemos el desarrollo, ¿cierto? Operamos matemáticamente, me queda que es un medio de la masa por la omega al cuadrado, por la amplitud al cuadrado, más multiplicado por este valor de, de- que tiene con la función, que tiene que ver con la función coseno. ¿Sí? Y recordemos, ¿no es cierto? Como x, ¿sí? X igual a coseno omega t, ¿sí? Podemos poner, donde dice x, fíjense, podemos hacer el reemplazo correspondiente, o sea, esto lo introducimos dentro, el a cuadrado introducimos dentro de este corchete para poder aplicar esta igualdad y me queda que la energía cinética es de otra manera como la obtenemos, un medio de K por este corchete. ¿Sí? Es otra manera de hacer el mismo, obtener el mismo resultado. Entonces la energía cinética es máxima en el centro, ¿sí? X igual a 0, y 0
en los extremos, donde la oscilación llega a su máximo, ya sea más A o menos A. Cuando digo A, me estoy refiriendo a la amplitud. Entonces, se obtiene también la energía potencial a partir, recordemos, que la variación de la energía potencial igual a f de x por dx, con el signo negativo. Recordemos cuando vimos el tema el trabajo y principio de conservación de la energía. Entonces, y además, como f de x es igual a menos k por x, haciendo el reemplazo y separando variables, y para integrar, así separando variables para integrar, me va a quedar esto, que es usted a esta altura de la asignatura, ya saben hacer integral, entonces puedo integrar a ambos miembros de los valores entre 0 y cuánto vale 0, cuánto vale la energía potencial para x igual a 0 y cuánto va a valer la energía potencial para x, un valor x cualquiera. Integra, esta es la ecuación, va a resultar una ecuación de una parábola, ¿sí? Un medio de k por x cuadrado. Recordemos k a que era igual, ¿sí? Ya lo hemos visto. Entonces, de esta manera tenemos las dos expresiones que habíamos obtenido anteriormente. Son dos formas diferentes de obtener las mismas expresiones. Entonces, la energía potencial es cero en el centro, ¿sí? X igual a cero. Y recordemos que la energía cinética era máxima en el centro, ¿eh? Es máxima en el centro y la energía potencial es cero en el centro. Y la energía potencial es máxima en los extremos y la energía cinética es cero en los extremos. ¿Ves? Entonces, de tal manera que la suma de ambos siempre me da el valor de la energía mecánica total, que es igual a la suma de la energía cinética más la energía potencial, me queda que es igual a un medio de K por A cuadrado. Es constante. Bien. Veamos ahora lo que es el péndulo simple como movimiento armónico simple. Entonces consideremos una, 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 una partícula de masa m que está suspendida de un extremo de un hilo inextensible, que es de masa despreciable ese hilo, y a esa masa la consideramos en forma puntual. Puede considerarse como un movimiento armónico simple, el movimiento de ese movimiento pendular, ese movimiento oscilatorio con respecto al punto de sujeción, ¿sí? ¿Ah? Podemos considerar, acá está sujeto en la esferita, esta partícula de masa m, sujeta acá arriba por este hilo que es de masa despreciable, y hay una oscilación, una pequeña oscilación alrededor de la vertical, ¿sí? De esta vertical. ¿Sí? Recordemos entonces, eh, digamos, eh, como dijimos que es pequeña la oscilación, podemos despreciar la curvatura de la trayectoria, o sea, porque acá va a haber una curvatura, podemos hacer, hay una curvatura, ¿sí? Un pequeño arco de círculo o arco de circunferencia, y que igual recordemos, igual a L, sería la longitud del, del hilo por el desplazamiento tita, ¿sí? Eso ya X sería esta longitud. L sería la longitud del hilo, ¿sí? Que describe esta trayectoria. ¿Eh? Acá hacemos el diagrama, podemos hacer el diagrama del cuerpo libre, ¿no es cierto?, de esa partícula, el peso m por g. Acá tenemos la tensión del hilo, ¿sí? Que podemos descomponerla según el eje X, según el eje Y, teniendo en cuenta que el ángulo θ es este que está acá, ¿sí? Son algunos alternos, lo podemos observar. Entonces tengo la componente del peso según el eje Y, ¿sí? Va a ser igual a mg por el coseno de θ, y en el eje X, bueno, va a ser menos mg por el seno de θ, ¿sí? Este, la ponemos menos m porque hacemos la referencia que va a ser, si tomamos una referencia, decimos que ponemos así, y positivo hacia abajo, x positivo hacia la derecha. Bueno, acá entonces estamos volviendo, por eso es menos, y acá estamos siempre para abajo.
Entonces en el eje Y tengo T, o sea, la tensión de la, de la cuerda menos la componente vertical del peso. Y va a ser igual a la masa por la aceleración, fíjense, la aceleración es normal, ¿sí? A la tangente, ¿sí? Acá, o sea que está dirigida hacia el centro de giro, al centro de oscilación, digamos, de esa partícula M. Entonces, en el eje X tenemos Px por la aceleración en el eje X, que menos mg por el seno de θ igual a masa por aceleración en el eje X. Si hacemos la simplificación correspondiente, m, reemplazamos la aceleración en el eje X, ¿sí? Es menos g seno de θ igual a la aceleración según el eje X. Como consideramos pequeñas oscilaciones, pequeñas desviaciones respecto, o sea, el ángulo es muy pequeño, el ángulo de oscilación es muy pequeño, más o menos 6 grados, podemos hacer la siguiente aproximación, como que el valor del seno de θ es igual a θ, ¿cierto? Entonces, en lugar de poner el seno de θ, podemos poner simplemente θ, ¿sí? Entonces, si hacemos esa simplificación, directamente me queda que la aceleración de, tiene lugar de esa partícula, según el eje X, va a ser igual a menos m menos g por θ. Entonces, y recordando acá que X, la relación que hay entre el ángulo y X y el L, es la longitud del hilo, ¿sí? Hacemos el reemplazo correspondiente, decimos que A de X igual a menos G dividido L por X, ¿sí? Y también recordando que la aceleración es omega cuadrado por menos omega cuadrado por X, ¿sí? De ese conjunto, recordemos entonces que omega cuadrado es igual a G sobre L. Si igualamos, ¿sí? Entonces nos va a quedar que la frecuencia, ahí está, ¿ves? La frecuencia, y que la frecuencia es omega sobre 2pi, obtenemos el periodo, la expresión del periodo para para esa partícula, sea haciendo un movimiento pendular de una pequeña amplitud, más o menos de 6 grados, el periodo está dado, o sea, depende de la longitud, ¿sí? Del péndulo. ¿Sí? Porque 2pi es constante y g es la aceleración de la gravedad. Sería la forma de evaluar el periodo en que hace una vuelta completa. O sea, que va y vuelve, va y vuelve. O sea, el periodo va a estar dado por la longitud de ese péndulo. Acá tenemos otra forma, que ahora acá lo estamos eh, mediante una imagen animada, la pequeña oscilación del movimiento pendular, para que ustedes tengan una idea, y el desarrollo es el mismo. Así tenemos L, la tensión, la descomposición de la fuerza, la tensión del hilo, la componente según el eje Y, según el eje X, ¿sí? Y el arco de círculo descrito en su trayectoria por esta partícula. Llegamos a los mismos valores, ¿sí? Hacemos el mismo desarrollo, X igual a L por θ, la misma, podemos decir que la fuerza es restauradora, F de X igual a menos mg seno de θ, y para un ángulo θ hacemos la misma suposición y nos llega y obtenemos la expresión eh, que habíamos obtenido en la transparencia anterior. De la misma forma, el mismo procedimiento, digamos, un poco distinto el procedimiento para llegar al mismo resultado. Igualamos ambos términos, ¿sí? Y resulta acá de la misma manera. Nada más que acá, en el caso anterior habíamos obtenido el periodo, acá obtenemos la frecuencia. Bueno, si queremos obtener el periodo, hacemos la inversa y obtenemos el mismo valor que hace rato. Y en esta gráfica observamos, digamos, la desviación, por ejemplo, el ángulo que describe de 0, 2, 5, 10, 15, y fijémonos la diferencia que hay para evaluar o para hacer esta aproximación, en la que seno de θ es aproximadamente igual a θ. Observemos que acá, para este ángulo, fijémonos, en radianes el ángulo es 0,0349
Y, bueno, para 2 grados. Y el seno de tita es 0,0349. Para un ángulo de 5 grados es 0,0873 y acá 0,0872. Y acá ponemos la diferencia en por ciento, digámonos que es poquito, ¿eh? Hasta podemos llegar hasta 15 grados, ¿sí? Entonces, fíjese que para 15 grados, en grados sexagesimales, corresponde en radianes 0,2618 y el seno de tita es 0,26. O sea, si consideramos hasta la segunda cifra, tenemos una diferencia entre el valor, entre hacer esta aproximación, en la que el seno de tita es igual a tita, una diferencia, un error de 1,14%, ¿sí? Es pequeño. Eh, bueno, supongamos ahora está suspendido en uno, hacemos el estudio energético del péndulo, ¿sí? Supongamos el péndulo que está suspendido en uno de los extremos y se elevó respecto de la posición, respecto de su posición central, de su posición original, una altura h, ¿sí? Entonces, adquirió una energía potencial dada por este valor, m por g, y por la altura con que se desplazó. Supongamos que ese ángulo que habíamos dicho sea entre 6 y 15 grados, ¿sí? Tenemos esa expresión de la energía potencial. Al pasar por el punto más bajo, ¿sí? Entonces esta h, bueno, toda la energía, toda la energía almacenada es energía cinética. Fíjate que desde acá hasta acá va transformando la energía potencial en energía cinética, y de acá vuelve otra vez a tomar energía potencial, y cuando vuelve va disminuyendo la energía potencial y se transforma en energía cinética. De tal manera que la energía mecánica de total, que es igual a la suma de la energía cinética más la energía potencial, se mantiene constante, ¿sí? Entonces, fijémonos, entonces la velocidad acá estamos denotando con la letra, la flecha, el vector de color rojo, vector velocidad. En este caso tenemos la expresión de la energía cinética. Entonces, la suma de ambos indica el valor de su energía en cualquier intermedio, en cualquier punto intermedio, ¿sí? Como vimos, la energía mecánica, o sea, mg por h, la potencial, y un medio de la masa por la velocidad al cuadrado de la energía cinética. Entonces, la relación entre la altura máxima y la velocidad, ¿sí? Nos queda una ecuación ya conocida, ¿no es cierto? Que nos remonta casi al final del dictado de la asignatura, esta expresión, que la velocidad es igual a 2g por h, ¿sí? Recuerdan esa expresión. Ahora vamos a ver lo que es el péndulo físico. Entonces, el péndulo físico se define como un sólido, ahora en lugar de ser una masa, una partícula de una pequeña masa m, tenemos un sólido rígido suspendido en un punto que pasa por un pivote. Ya no está sujeto a un hilo. Entonces tenemos un cuerpo de masa m y peso m por g que está suspendido y que puede realizar movimientos oscilatorios alrededor de ese centro o pivote, ¿sí? La geometría, ¿no es cierto? Tenemos acá el ángulo tita, este sería el centro de masa. Consideramos que el peso, ¿no es cierto?, está concentrado en su centro de masa, ¿sí? Y D es, digamos, la distancia a la que consideramos estas partículas, digamos, donde consideramos aplicado el centro de masa de este cuerpo, ¿sí? Entonces, si separamos de la posición de equilibrio, que sería acá la vertical, se separa y se suelta, describe un movimiento oscilatorio debido al momento, se produce un momento de la fuerza producido por el peso, ¿sí? Recordemos, eh, el cursor, bueno, recordemos que el momento es igual al producto de la fuerza por la distancia, ¿no es cierto? Entonces tengo el peso es m por g y la distancia es d por el seno de tita, ¿sí? Esa sería la distancia perpendicular, en este caso al eje de, digamos, la línea que contiene al pivote. Entonces, aplicando la ley fundamental de la dinámica, recordemos que el momento torsor
era igual al producto del momento de inercia por la aceleración angular, ¿sí? Y este, recordemos entonces el momento, si hacemos la, recordando que el tau es el momento, como decíamos acá, el momento, el cursor no se mueve bien, es m por g, que es el peso por la distancia perpendicular, que es d por el seno de θ, tiene que ser igual al momento de inercia por alfa, alfa que es la aceleración angular. Y teniendo en cuenta que la aceleración angular es la derivada segunda del desplazamiento angular respecto del tiempo, ¿sí? Lo que vimos de movimiento circular, ¿sí? Hacemos la separación, ¿sí? Tenemos una ecuación acá diferencial, ¿sí? de segundo orden, ¿sí? Que difiere de la ecuación básica del movimiento armónico, de un movimiento armónico 5 por el término del seno θ, ¿sí? Acá difiere de esta manera, en función del seno de θ. Dice, sin embargo, si el ángulo θ es pequeño, entonces recordemos que el seno de θ lo podemos representar o reemplazar por θ, ¿sí? Y llegamos a esta expresión, que es más sencilla. O sea, tenemos una ecuación diferencial en términos de θ, variable con el tiempo. Sería la ecuación básica. Entonces, la expresión para este péndulo físico, ¿sí? Recordemos que omega cuadrado está dada por esta expresión, ¿sí? Donde si comparábamos, I hacía las veces de masa, ¿sí? En el movimiento rectilíneo, ¿sí? La expresión, entonces, la solución de esta ecuación está dada de esta forma. Tita va a ser igual a tita 0 por coseno de omega t más el phi 0, que sería la fase inicial. Y en este caso, comparando con el péndulo simple, si ustedes comparan la expresión del período para el péndulo físico y el péndulo simple, ustedes observan acá la diferencia está en lo que abarca la raíz cuadrada, ¿sí? Recordemos en el caso anterior, acá está dada en función del momento de inercia del cuerpo, bueno, este es un cuerpo irregular que habrá que sacarle, obtener el valor de ese momento de inercia I, o si es un cuerpo de una forma conocida, ¿sí? Tendremos tabulado su valor y va a estar en función de la masa y por la distancia, ¿sí? Del centro de masa. Y acá tenemos las tres, la comparación de los tres, el caso que tengamos un muelle, un resorte, cuáles son el péndulo simple y el péndulo físico, ¿sí? Entonces, acá lo hemos separado con esta línea de puntos verdes para delimitar cuáles son las ecuaciones en uno y otro caso. Fijémonos acá, que omega está dada por la raíz cuadrada de k sobre m, y en el otro caso del péndulo simple, y observemos que es igual a la aceleración de gravedad sobre la longitud, ¿sí? Y el período, observemos que está en función de la masa y la constante restauradora del resorte, y acá está dada por la longitud del péndulo. Y acá hacemos lo mismo, o sea, la omega, si comparamos, fíjense que está dada en función del momento de inercia, a la masa del péndulo físico, por la distancia, o sea, del centro de masa respecto al punto de oscilación, y el periodo de la misma manera. O sea que usted tiene en la misma placa, ¿sí? La comparación de los tres sistemas que hemos considerado el movimiento armónico, ¿sí? En cuanto se refiere a determinar cuál es el periodo, la pulsación, se puede encontrar. Entonces, el movimiento de un péndulo se aproxima a un movimiento armónico simple para pequeños desplazamientos angulares. Lo estamos observando acá también, como es, ¿sí? Hacemos esto, y acá está en función de G sobre L, que es G sobre L, omega, y
Fíjense, mgd sobre i, mgd sobre i, es el omega. ¿Mm? Bueno, y ahora tenemos, entramos a la parte de oscilaciones amortiguadas. Si bien este tema está contemplado en el dictado del programa, ¿sí? Entonces, no vamos a hacer mucho hincapié en este tema, ¿sí? Porque todavía no se ha llegado en cuanto a los conocimientos de matemática, no se tienen los conocimientos aún para la resolución de ecuaciones diferenciales de segundo orden, ¿sí? Sin embargo, dice, en el sistema real, como un péndulo o resorte, se observa que la amplitud de la disminución con el tiempo disminuye. Hay una pérdida de energía, o sea, no siempre es así. Nosotros en el caso anterior vemos que no había rozamiento, entonces se dice entonces que la oscilación es amortiguada. Entonces, si queremos hacer un análisis dinámico de ese oscilador, se puede suponer que además de la fuerza elástica que ejerce sobre la partícula o cuerpo rígido, también hay una fuerza disipativa debido al rozamiento, en donde tiene lugar el movimiento, y se pone a ese movimiento y por lo tanto a la velocidad. Entonces, si tenemos acá un resorte que cuelga de una masa m, del cual cuelga una masa m, y lo tenemos sumergido en un fluido, ¿sí? Que puede ser agua, aceite o cualquier otro fluido, de tal manera que produzca una disipación de esa energía. ¿Sí? Que ya no va a ser eh, eh, tan simple como en el caso anterior. Entonces, para hacer notar el valor de esa fuerza disipativa, la afectamos de un coeficiente B, ¿sí? Que B mayúscula es una, perdón, B larga quiero decir, es una constante que indica la intensidad de la fuerza disipativa, ¿sí? Que en términos generales podemos hablar de viscosidad, ¿sí? Aplicando entonces, si aplicamos la segunda ley de Newton, entonces vamos a tener, recordemos, además de las otras fuerzas que hemos considerado hasta acá, vamos a tener esta fuerza, hay que considerar esta fuerza disipativa. Entonces tenemos la fuerza elástica, que era la del resorte, y también la fuerza disipativa. ¿Sí? Entonces, y eso por la ley de Newton es igual a la masa por aceleración. Y acá, si hacemos el reemplazo, recordemos que la velocidad es igual a la derivada de la posición respecto al tiempo y la aceleración es la derivada segunda de la posición respecto al tiempo, entonces tenemos una ecuación diferencial, como les decía recién, del siguiente tipo. ¿Sí? Entonces, si dividimos por m, para simplificarla un poquito, ¿sí? Me queda en estos términos, ¿sí? Entonces, donde ya donde observamos que ya desaparece la masa, me queda en lugar de bet, me queda este término, 2 gamma, ¿sí? Que sería la expresión básica de un oscilador armónico no simple, ya ahora amortiguado, ¿sí? Donde este valor de gamma, de la letra grama griega, hemos agrupado estos términos, o sea, la constante B que tiene en cuenta la fuerza disipativa que tiene que ver con el medio en el cual se desarrolla el movimiento y de la masa, ¿sí? Y omega, bueno, como habíamos visto, ¿sí? Para un sistema masa-resorte es K sobre M, ¿sí? Entonces, si esa es la frecuencia natural. Se puede resolver esa ecuación, ¿sí? Y reemplazar los distintos valores que están puestos acá. O sea, la frecuencia natural, como dice acá, es aquella que tendría el oscilador si la fuerza disipativa no estuviera presente. O sea, si este término no estuviera presente, o sea, B, si este término no estuviera presente, entonces sería la frecuencia natural, o tendríamos la frecuencia natural. Entonces, el valor si la fuerza disipativa es relativamente pequeño, si es pequeño, y entonces me queda, y gamma va a ser menor que omega cero, ¿sí? El desplazamiento estaría descrito por, ¿ya? Tenemos que hacer el reemplazo. Me va a quedar
de esa manera, si tengo un exponencial acá, ¿sí? Elevado a la gamma por t, ya tenemos un término exponencial que la hace, que la hace diferente a la expresión encontrada para el movimiento armónico simple. Este término no existía. Para que este término no exista, entonces todo esto tiene que ser igual a 1, o sea que este exponente tiene que ser 0, ¿sí? Entonces, todo número elevado a la 0 me va a dar 1 y vamos a tener la expresión del movimiento armónico simple, ¿sí? Entonces, acá la amplitud no es constante, disminuye exponencialmente con el tiempo si englobamos todo esto. ¿Eh? Esa sería una nueva amplitud, ¿sí? Que esto ya va a ser todo esto que estoy señalando acá en forma de círculo con el cursor, sería la amplitud que ya no es constante, sino que va a estar en función del tiempo, ¿sí? La frecuencia entonces va a estar dada de esta manera, ¿sí? Va a estar en función de gamma, ¿sí? Ya no es como veíamos hace rato, omega igual solamente a la raíz cuadrada de k sobre m, sino que debe agregarse, en este caso, este término, un minuendo, que va disminuido, del término que ya conocíamos como la expresión de la frecuencia natural del movimiento armónico simple. Ahora, con el movimiento de un oscilador armónico, oscilador amortiguado, debemos agregarle este término. Entonces, se observa que omega, ¿sí? Omega va a ser menor que omega cero que veíamos anteriormente. Y la forma, observemos cómo va disminuyendo, ¿sí? Si esto hubiera sido un movimiento armónico simple, todo sería, la amplitud sería constante, o sea, más A, menos A, más A, menos A. En este caso, va disminuyendo con el tiempo, ¿sí? Como si lo estuviéramos observando como si fuera en perspectiva. Ese sería, eh, bueno, y el periodo, bueno, es obvio, como siempre decíamos, cómo va cambiando también a medida que se va propagando esta expresión, la forma de la curva del movimiento o del oscilador amortiguado. Entonces, al ser la energía proporcional a la amplitud al cuadrado, ¿sí? También disminuye en forma exponencial. Entonces hacemos eh, el reemplazo para encontrar la energía de ese oscilador amortiguado, hacemos el reemplazo correspondiente. Observamos también que tengo un término exponencial que la hace diferente al de movimiento armónico simple. Ustedes vayan observando y comparando con lo que acabamos de ver. Entonces, si ahora llamamos a todo este término, le llamamos E sub 0, ¿sí? Entonces me va a quedar que E va a ser igual a E sub 0 por este término exponencial, ¿verdad? Si gamma es 0, ¿no es cierto? Entonces este exponente va a ser 0 y esto es 1. Entonces vamos a tener la expresión del movimiento armónico simple, ¿sí? Ya, entonces gamma es 0 y para que gamma sea 0, B larga, minúscula, que era el factor, que era la constante que tenía en cuenta el medio disipativo, o sea, que puede ser un medio viscoso como aceite, por ejemplo. Entonces, definimos el tiempo de relajación como esto, o sea, se define, ¿no es cierto?, como la relación entre la masa y la constante de esa fuerza disipativa, la constante B. Entonces, es el tiempo necesario para que la energía se reduzca un número veces de su valor original. Ese es el tiempo de relajación. Y la energía entonces la podemos expresar ya conociendo ese tiempo de relajación, teniendo en cuenta esta definición y teniendo en cuenta la expresión, ¿sí? Haciendo los reemplazos correspondientes, que me queda que es igual a la E, la energía, es igual a la I0 menos T sobre tau, ¿sí? O sea, tenemos para un tiempo T y el tiempo de relajación.
que es una constante, recordemos que va a ser de la masa de la partícula y la constante B que está asociado a esa fuerza disipativa. Entonces, definimos un factor de calidad, ¿sí? O sea, de la siguiente manera, omega cero por tau, o sea, por el tiempo de relajación. Entonces, está relacionado con la pérdida, este factor me relaciona la pérdida relativa de energía por ciclo, ¿sí? Entonces, se puede demostrar entonces que el factor de calidad va a ser igual a este término, de 2pi dividido en la variación del valor absoluto de la variación de la energía con respecto a la energía por ciclo. Es decir, respecto a una relación entre la variación de la energía involucrada en un ciclo de oscilación. Sí, entonces, inversamente proporcional a la pérdida relativa o a la pérdida de energía relativa. Este término es energía relativa porque se refiere a, en este caso, a una diferencia de energía respecto a la energía original. Entonces, si la fuerza disipativa alcanza un valor crítico, ¿sí? Decimos que gamma es igual a omega cero y B está dado 2 igual a 2 veces la masa por omega cero. En este caso, la frecuencia del movimiento va a ser igual a cero, ¿sí? Entonces, no es un movimiento oscilatorio, ¿sí? No hay un movimiento porque omega es cero, no hay una frecuencia. El sistema, al ser desplazado de su posición de equilibrio, vuelve a esta sin oscilar. No oscila directamente, va y vuelve y no sigue oscilando. Se dice que el sistema está amortiguado críticamente, ya no vuelve a oscilar cuando llega a este valor de omega igual a cero, ¿sí? Si la fuerza disipativa, o sea, fíjense que tenemos que tener en cuenta el valor de esa fuerza disipativa es superior al valor crítico, esto es que gamma es mayor a omega cero y B es mayor que este producto de 2 veces la masa por la pulsación original, inicial, tampoco hay oscilación. Y el sistema, al desplazarse, vuelve a la posición de equilibrio, pero más lentamente que con una amortiguación crítica de este caso. Se dice que el sistema está sobreamortiguado. Y acá tenemos cómo sería cómo sería el perfil de la curva si representamos X en función del tiempo. O sea, la marrón es el movimiento amortiguado críticamente, o sea, para este caso, y la línea de punto azul es un movimiento sobre amortiguado. Bueno, el resumen, ¿no es cierto? El resumen, que es lo que en este caso nos interesa más, el movimiento armónico simple, lo básico que ustedes tienen que tener. Entonces se produce sobre la misma trayectoria, oscilando alrededor de una posición de equilibrio y es periódico, ¿no es cierto? O sea que pasa por la misma posición en un tiempo, digamos que tiene en un tiempo llamado periodo, o sea, es que el tiempo que transcurre entre que el objeto va y vuelve ocupando la misma posición. Está sometido a fuerzas restauradoras que intentan hacer volver el cuerpo a su posición de equilibrio. Entonces, esas fuerzas restauradoras son proporcionales a la separación con respecto a la posición de equilibrio, o sea, la amplitud. Se puede expresar indistintamente en función del seno, del coseno, que ya hemos visto las expresiones tanto de X, ¿no es cierto? X igual a coseno de omega t más tita cero, o bien podemos poner I igual a seno de omega t más tita cero, ¿sí? Siempre existe entre ellos una diferencia de fase de pi sobre 2. La fase depende de la posición inicial y del sentido del movimiento, ¿sí? La fase puede sumarse o restarse, normalmente se usan fases menores a pi. La fase tiene que garantizar que para t igual a 0 la partícula se encuentra en la posición horizontal y la calculábamos de la siguiente forma. Aquí como está, ¿sí? Ahí está x para una posición inicial, a coseno de omega t más tita 0 y para t igual a 0, x igual a 0, entonces me queda directamente que tita 0 es igual a la función inversa de seno, o sea, arcoseno de x para t igual a 0 sobre a.
Sería un resumen, ¿no es cierto? Bueno, con esto terminamos el capítulo de la unidad correspondiente al movimiento oscilatorio, más precisamente movimiento armónico simple. Y como siempre, al final de cada capítulo damos la bibliografía, en este caso siempre la bibliografía consultada es la misma, ¿no es cierto? Tenemos estos libros, ¿sí? Tenemos el Giancoli, tenemos el Rennie, tenemos Servil, el Walker, ¿sí? Pues tenemos Servil, otra versión, el Tipler, eh, Tippens, ¿sí? Y este libro, el Wilson Buffalo. Entonces, por la atención de ustedes, y espero que les sea útil para para la resolución de los problemas de esta teoría, los saludo y los espero en la próxima clase. Ante cualquier duda, ya saben los horarios de consulta y, bueno, como les dije, los veo en otra oportunidad. Mientras tanto, me voy escapando de esta grabación y hasta pronto.